Un gran saludo a todos y cada uno de los participantes que hoy nos ven desde distintos rincones de Latinoamérica. Bienvenidos a esta semana académica. Estamos iniciando la tercera semana que organizamos para todos y cada uno de ustedes. Con una participación de más de 12 países y más de 10 carreras del área de la salud, daremos inicio a la semana académica número 3, donde veremos microbiología, fisiología, farmacología e inmunología, generalidades y técnicas de estudio, en donde día tras día vamos a impartir conocimiento sobre no solo el contenido de base de cada una de estas materias, sino también sobre los distintos métodos de estudio y la literatura que pueden consultar y que también les va a ayudar a profundizar. Desde @bisturimed, @cardiopautas, @meditips, @mediquest, @g.med-99, @quitomed, @nerdoftheclass, @mediconosoy.p, @docpotasio, doctor-golf4, doctor.cross, neutrófilos, Mundo Medicina y Socien.ucb Trujillo. Agradecemos sumamente la participación de todos, por lo que les invitamos a representar hoy no solo al país desde el cual nos sintonizan, sino también a la carrera a la que pertenecen en sus redes sociales, como tómenle una captura, una foto de pantalla y pónganla en sus historias de Instagram, titulando Semana Académica 3.0, con el hashtag de su país y la carrera del área de salud a la que pertenece. Les informamos que habrá una palabra clave en esta y en cada una de las ponencias, y este instrumento nos permitirá saber quiénes auténticamente vieron la ponencia, y esta aparecerá en pantalla en un momento aleatorio, y no debe ser escrita en el chat de transmisión, ya que aparecerá por tiempo suficiente para que la copien. Y no se debe llenar el chat con mensajes de spam, por favor, porque esta es una ponencia de carácter académico y el profesionalismo depende de todos. Una vez finalice la ponencia, se darán 8 horas para que llenen el formulario. Si no pudieron ver la palabra clave o bien no sintonizaron después de la ponencia, pueden ver la ponencia aún con calma, ya que esta quedará grabada en nuestros canales de transmisión. Las ponencias estarán activas durante toda la semana, por lo que los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Al finalizar la ponencia, habrá una ronda de preguntas para que se aclaren estas dudas de la ponencia que tengan y del tema que toquen el día que tengan la ponencia. Y, sin más que añadir, los dejamos con nuestro primer ponente, quien nos acompaña desde Venezuela. Cruza el tercer año de inspección de salud pública en la Universidad Central de Venezuela y es creador de contenido en Instagram, donde lo encuentra como @nerdoftheclass. Él es Engelbert González Valdespino. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, como ya mencionó Andrea, por apoyarnos en ya la tercera semana que organizamos. Gracias a todos los que nos apoyan desde la primera semana. Gracias a todos los que se han sumado en esta nueva semana. Siempre realizando todas y cada una de estas actividades con el objetivo de que todos y cada uno de ustedes se lleven conocimiento. Como ya me presentaron, mi nombre es Engelbert González Valdespino, estudio también Inspección de Salud Pública, voy a empezar a estudiar Medicina en la Escuela Luis Racetti, ambas carreras en la misma universidad, y hoy vengo a darles la charla de generalidades de microbiología. Estoy esperando que se me ponga la pantalla en transmisión para empezar. Y arrancamos. Ok. Por el chat, voy a estar aquí pendientes, me confirma muchachos, si pueden ver la pantalla por el chat, desde aquí los leo. Me confirman si pueden ver la pantalla, si pueden ver la presentación. Sí, ok, perfecto, ya pueden ver la pantalla, ya lo estoy esperando que me habilite el botón de presentación para...
sí, 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 sí. Ok, excelente. Ya lo estoy poniendo en forma de presentación. Ok, ahora necesito que me confirmen si la pueden ver en modo de presentación. Todos, muchachos, por favor. Así también veo que también se me escucha si están aquí. Esto es una clase dinámica. Okay. La pueden ver en forma de presentación. Lo leo por los comentarios. Excelente, ya me están diciendo que sí, sí, excelente, muy bien. Bueno, muchachos, bienvenidos. Vamos a arrancar esta semana académica con las generalidades de la microbiología, ¿ok? Microbiología, una materia que yo sé bien que la gran mayoría de los estudiantes del área de la salud, no solamente estudiantes de medicina, son los que nos están sintonizando hoy. Aproximadamente el 42% de los inscritos, pude ver en las estadísticas, son de otras carreras distintas a medicina, así que sé que la gran mayoría, ¿verdad? También por encuestas que realicé en las redes sociales, se encuentran en esta situación. Son de ese estudiante de la salud que desprecia materias como microbiología y está participando en esta semana o se interesa principalmente por materias como lo son la fisiología y como lo son la farmacología o la inmunología. ¿Ok? Cambiar la perspectiva de eso, ¿ok? De la mayoría de ustedes, o por lo menos de un porcentaje importante de ustedes, va a ser uno de los objetivos que tengo con esta presentación. Entonces, microbiología, y les estoy mostrando la imagen de un microscopio. Eso ya de por sí les ofrece algo, ¿ok? ¿Por qué? Microbiología, microscopio tiene un prefijo. Y justo a eso es lo que voy. Casi todo, casi todo en el área de la salud se puede entender, por no decir todo, se puede entender a partir de sus etimologías. Es decir, podemos entender qué es y qué hace algo a partir de el significado que tiene el nombre. ¿Ok? Si yo a ustedes les pregunto micro, ¿verdad? Micro, ¿qué me dicen? ¿Qué significa a ustedes la palabra micro? ¿O con qué lo relacionan? Los leo por los comentarios. Micro, ¿a qué les suena? Pequeño, 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 mini, pequeño, muy bien, excelente, pequeño. Y en efecto, micro hace alusión a algo pequeño, ¿ok? Y si les pregunto, ahora, ya sabiendo que micro se relaciona con pequeño, si ahora les pregunto, biología, ¿con qué lo relacionan? ¿A qué le hacen relación? ¿Con qué? Con el estudio de la vida, veo que dicen por ahí. Muy bien, y es eso, la biología es la ciencia que estudia la vida. Entonces ya de por sí tienen un concepto abstracto. No hemos llegado a la definición formal de microbiología, pero ya ustedes pueden asociar que microbiología es el estudio de la vida a escalas muy pequeñas, ¿ok? Y la definición formal de microbiología es esa rama de la biología, ¿ok? La rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos, ¿ok? Y eso genera otra pregunta. Eso puede generar otra pregunta importante en la gran mayoría de ustedes. ¿Qué es un microorganismo? Porque a ciencia cierta, ok, es la rama de la biología que estudia los microorganismos. ¿Qué es un microorganismo? Un microorganismo es un ente biológico, ¿ok?
Un ente biológico, y quiero destacar que estoy haciendo especial énfasis en el término ente biológico y no ser vivo por una razón particular, ¿ok? Tiene una razón de ser de por qué estoy siendo ente biológico y no ser vivo. Pero este ente biológico, para ser observado, se requiere de un microscopio, ¿ok? Uno no puede observar un virus, uno no puede observar una bacteria, uno no va a poder observar un hongo. Uno, para poder hacer observación de estos, requiere del uso de un microscopio que llega a esas escalas que el ojo humano no llega, ¿ok? Y cabe destacar que la microbiología, ¿ok? La microbiología tiene infinitas aplicaciones para la conservación de los alimentos, para la textilería, para la industria en general, para la agricultura, muchas funciones tiene la microbiología. La microbiología que le interesa al estudiante del área de la salud es la microbiología médica, ¿ok? Y la microbiología médica es esa rama de la microbiología que se encarga del estudio de cuáles de los microorganismos que son patógenos para el ser humano, que pueden causar daño en el ser humano. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ya va, y no todos los microorganismos causan daño en el ser humano. Y la respuesta a eso es que no todos, ¿ok? De hecho, el 90% de la biomasa del planeta, y con esto me refiero a que el 90% de los seres vivos del planeta son microorganismos. Yendo mucho más allá, el 90% de las células del cuerpo son microorganismos. Tenemos más microorganismos colonizando nuestro cuerpo que células propias, ¿ok? Allí cambia un poco la perspectiva de cómo vemos el cuerpo humano. Entonces, ¿cuáles son esos dos tipos de relaciones que existen entre el ser humano y entre los microorganismos? Tenemos a la relación de comensales, que son aquellos microorganismos que la actividad de estos dentro del cuerpo no va a producir daño, ¿ok? No va a generar ningún tipo de daño. En algunos casos puede ser hasta benéfica. En ese caso ya estaríamos hablando de una simbiosis. Pero en general a la flora comensal se le denominan aquellos microorganismos cuya actividad, más allá de beneficiarnos o no, no nos perjudique, ¿ok? Y también tenemos a los microorganismos que son netamente patógenos, ¿ok? Un microorganismo patógeno es un microorganismo cuya presencia dentro del cuerpo sí va a implicar el desarrollo de una enfermedad, ¿ok? Entonces, los patógenos van a tener dos subclasificaciones, ¿ok? Los patógenos estrictos, que van a ser aquellos microorganismos que la presencia sí o sí implica el desarrollo de una enfermedad, y microorganismos que van a ser patógenos oportunistas, ¿ok? Un microorganismo patógeno oportunista es aquel microorganismo que su presencia va a generar enfermedad únicamente cuando el cuerpo está atravesando algún tipo de inmunodeficiencia, ¿ok? Las defensas del cuerpo no están en su estado óptimo. Es como si estuviéramos en una prisión y de repente desaparecieran el 90% de los guardias, solamente quedaran unos pocos y todos los reos están sueltos. Vamos a tener dificultad para controlar eso. Es lo que pasa con los microorganismos oportunistas. Cuando ocurre una deficiencia en el número de células inmunitarias, en la respuesta inmunológica, etcétera, o ocurre una multiplicación excesiva de ciertos microorganismos que son normalmente comensales, estos pueden pasar a un estado oportunista, ¿ok? Y ahora, muy bien, hasta aquí, hasta este punto, algunos de ustedes podrán tener esta duda o esta pregunta, porque ya yo dije que hay microorganismos que son comensales y microorganismos que son patógenos. ¿Cómo diferenciamos cuál es cuál? ¿Hay alguna relación, algún parámetro que nos diga cuándo un microorganismo es o no es nocivo? Esa pregunta no solamente se la hicieron ustedes, se la hizo la ciencia, ¿ok? Y los primeros microbiólogos, entre esos Robert Koch, ¿ok? Robert Koch estableció lo que se denominan los postulados de Koch. Los postulados de Koch son unos parámetros establecidos por Robert Koch
que nos indican cuándo un microorganismo puede considerarse el agente causal de una enfermedad y cuándo no, ¿ok? Cómo distinguir un microorganismo que va a ser patógeno de uno que es comensal. Entonces, la primera condición para que un microorganismo se considere como el agente causal de una enfermedad es que debe de encontrarse en todos los casos definidos de la enfermedad. Ahí otra vez acudo a ustedes. Si en el caso de la enfermedad que más nos cambió a todos, el COVID-19, ¿ok? ¿Cuál microorganismo debería de encontrarse en las personas que son positivos para COVID-19 y cuáles y no debería de encontrarse en aquellas personas que no lo tienen? ¿Cuál es ese microorganismo? Lo leo en los comentarios. Muchachos. El SARS-CoV-2, ok. No, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, ok. No, COVID-19 es la enfermedad, el microorganismo es el SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Virus, ok. El SARS-CoV-2, ese es el microorganismo, muy bien. Ahora, ¿qué es la segunda condición que estableció Koch? ¿Ok? Porque hay que entender que los postulados de Koch no son perfectamente aplicables, ¿ok? Hoy en día no son perfectamente aplicables, son nada más como una guía base para que cuando se está descubriendo un nuevo microorganismo y se quiera asociar con una enfermedad, se tenga una base de dónde partir. Entonces, la segunda condición es que debe de aislarse y obtenerse en cultivo puro a partir de las lesiones. Traduzcamos esto un poco. Para hacer la PCR, ¿qué se hace? Se hace un hisopado nasofaringeo. ¿Por qué? Porque en la nasofaringe, la mucosa de la nasofaringe va a contar como esa lesión que va a tener el tejido que va a permitir aislar y obtener el microorganismo en un cultivo puro, ¿ok? Una vez ya se obtuvo ese cultivo, lo siguiente que se hace es que se va a inocular, en este caso, en un animal de experimentación, ¿ok? El cual debe desarrollar los mismos síntomas que tenía la persona originalmente infectada. Veamos esto de otra forma. Supongamos que la persona que aisló el microorganismo no tuvo las condiciones, las medidas preventivas adecuadas y terminó infectándose, ¿ok? Y desarrolla los mismos síntomas. Entonces, ya por allí se dice, ok, esta persona tuvo contacto o estuvo expuesto al mismo microorganismo que estaba dentro de la persona de la cual se extrajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para terminar de confirmar que el microorganismo es el agente causal? Se debe de poder aislar el mismo microorganismo a partir de las lesiones producidas en el nuevo animal de experimentación, o en este caso, de la persona que accidentalmente se infectó. ¿Ok? Una vez entendido esto, podemos pasar a lo que es propiamente una infección. ¿Ok? La definición formal de infección. Y aquí vamos a aclarar unos puntos importantes también. ¿Ok? Una infección se define como la entrada, el establecimiento y la multiplicación de un microorganismo en un huésped. El huésped es ese organismo que él infecta. En este caso, el ser humano, que es el que nos interesa. Un microorganismo puede infectar otros animales, puede infectar plantas, pero en el área de la salud lo que nos interesa es el ser humano. Esa infección va a tener 3 niveles: la colonización, la infección inaparente y la enfermedad infecciosa. La colonización es el grado mínimo de replicación que va a tener ese microorganismo dentro del cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder mantenerse, ¿ok? Hasta este punto, lo que principalmente se ha infectado son la piel, o lo que se ha colonizado, mejor dicho, ha sido la piel y las mucosas. ¿Qué son las mucosas? Las mucosas son esos sitios anatómicos húmedos que le van a permitir entrada al microorganismo. Por ejemplo, mucosa oral, la cavidad bucal; mucosa nasal, la cavidad nasal; mucosa anal, mucosa genital, ¿ok? Ahora bien, cuando estamos hablando de una infección inaparente, es muy similar a una colonización. Hay un grado mayor de penetración, pero lo que de verdad diferencia una colonización de una infección inaparente
es que ya hay una respuesta inmunológica. Nuevamente, vamos al COVID. Las pruebas de diagnóstico rápido, ¿qué buscan? Buscan detectar que tú tengas anticuerpos específicos para el virus, ¿ok? Porque si tú tienes anticuerpos específicos para ese virus, significa que tuviste algún tipo de exposición o que tu cuerpo está pasando una infección inaparente de ese microorganismo, ¿ok? Una vez, aparte de la respuesta inmunológica, hay alteraciones fisiológicas, es cuando entramos en una enfermedad infecciosa, ¿ok? Alteraciones fisiológicas que se van a manifestar como a través del desarrollo de los signos y los síntomas clínicos, ¿ok? Ahora bien, hay otros dos conceptos relacionados a la infección que tienen que establecerse bien. El primero es la patogenicidad. La patogenicidad es la capacidad que va a tener cualquier microorganismo de producir daño en el huésped que infecta o que parasita, ¿ok? La virulencia es el nivel patogénico, ¿ok? Es como el grado de patogenicidad. Un microorganismo muy virulento implica que tiene muchos mecanismos o que tiene un mecanismo que genera daño a un gran nivel, ¿ok? Ser virulento significa que tienes más mecanismos patogénicos, ¿ok? Van a haber muchos factores que van a influir tanto en la patogenicidad como en la virulencia. Intrínsecos propios del microorganismo y extrínsecos más relacionados con el medio ambiente y el huésped, ¿ok? Ahora, ya podemos entrar en lo que son los tipos de microorganismos. La cátedra de microbiología en sí se divide en estos tres bloques, ¿ok? Tenemos a los microorganismos que son celulares, ¿ok? Que van a ser células procariotas, en ese caso estaríamos hablando de bacterias, o células eucariotas, en ese caso hablando de hongos, ¿ok? Y vamos a tener los que son acelulares, es decir, no están hechos de células, ¿ok? Y esos son los virus. A la rama de la microbiología médica que estudia, o bueno, a la rama de la microbiología que estudia específicamente a las bacterias se le llama bacteriología, a la que estudia los hongos se le llama micología y a la que estudia los virus se le llama virología, ¿ok? Vamos a empezar por donde normalmente se empieza la cátedra de microbiología. La bacteriología, las generalidades de las bacterias, ¿ok? Las bacterias son, como ya se dijo, microorganismos procariotas unicelulares. Estos se van a replicar a través de la fisión binaria, ¿ok? Un método de reproducción asexual, ¿ok? Las bacterias se reproducen de forma asexual. Al ser células eucariotas, al ser células procariotas, van a carecer de una gran variedad, altísima variedad de organelos o orgánulos celulares que sí poseen las células eucariotas, ¿ok? Van a carecer de aparato de Golgi, van a carecer de retículo endoplasmático, de mitocondrias y demás. Y la membrana plasmática va a presentar una diferencia, que ya la hablaremos cuando estemos hablando de la membrana plasmática de la bacteria. Y la clasificación de la bacteria se da bajo muchos criterios. Bajo criterios de estructura y morfología, bajo criterios de adaptación al medio ambiente y bajo criterios de metabolismo principalmente, ¿ok? Entonces, todos y cada uno de esos criterios es lo que se va a explicar en esto junto con su estructura. Ya en la cátedra, más a fondo, cuando estén viendo la materia, les van a explicar cómo combinar todo eso para identificar cada una de las especies. Entonces, la estructura bacteriana, no tan desconocida para muchos de ustedes, ¿ok? No tan desconocida para muchos de ustedes, dado que en el liceo siempre dan una base de células eucariotas y células procariotas, así que hablar de la estructura bacteriana es hablar básicamente de la estructura de una célula procariota. Lo que sí se destaca es que hay dos clasificaciones para la estructura bacteriana. Van a estar aquellos elementos o aquellas estructuras que son fundamentales,
todas las bacterias van a necesitar la presencia de estas estructuras para poder vivir. Sin estas estructuras, las bacterias morirían, ¿ok? Y van a estar aquellas que son facultativas. Es decir, la presencia de estas estructuras no significa necesariamente en que las bacterias es viva, pero si no las tienen, van a presentar una desventaja. Y si las tienen, presentan una ventaja con respecto a las que no. Por eso se les llama facultativas, porque tienen una facultad con respecto a aquellos microorganismos o a aquellas bacterias que no la tienen. Entonces, hablemos primero de las estructuras fundamentales. Empecemos de la estructura más interna y una de las más polémicas, el nucleoide. ¿Ok? Acorde a la literatura van a encontrar que, o sea, dependiendo del tipo de autor, del libro que estén leyendo, van a encontrar que las células procariotas o las bacterias no tienen núcleo, ¿ok? Esa interpretación puede ser un poco errónea. Ellas lo que no tienen es membrana nuclear, ¿ok? No tienen núcleo verdadero. Eso sería una forma mejor de decirlo, una forma más acertada. El nucleoide consiste en el material genético de la bacteria condensado en una región del citoplasma, ¿ok? Condensado en el citoplasma, en el cual no va a estar, al no tener membrana nuclear, no va a estar separado del citoplasma. De allí a que muchos autores dicen, no tiene núcleo y ya está. No tiene núcleo verdadero. Esa es la gran diferencia. No tiene membrana nuclear que lo aísle del citoplasma, pero él va a estar condensado en una región del citoplasma, no es que va a estar disperso, ¿ok? ¿De qué va a estar hecho ese núcleo? En una mayor parte de ADN, en una menor parte de ARN, ¿ok? Externo a eso vamos a tener el citoplasma propiamente, o protoplasma, también se le denomina protoplasma en las células procariotas, en las bacterias, que va a contener a los ribosomas, que al igual que en las células eucariotas van a estar encargados de la producción o la síntesis de las proteínas, ¿ok? Y adicionalmente va a tener todos y cada uno de los iones intracelulares que van a volver al medio intracelular de la bacteria un medio hipertónico con respecto al medio extracelular, ¿ok? Ok, muy bien. ¿Qué es hipertónico? Hipertónico, si recuerdan las clases de química, es cuando tenemos dos medios separados por una membrana y uno tiene mayor concentración de soluto que el otro. Por ende, un medio está hipertónico con respecto al otro. Y eso es importante que lo recuerden porque cuando estemos hablando de otra estructura, lo vamos a retomar. Ahora sí podemos ir a la membrana plasmática. La membrana plasmática en las células procariotas, al igual que en las eucariotas, es una bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Con cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica, ¿ok? Que va a tener, que va a carecer de una estructura que sí se va a encontrar en las células eucariotas, que son los componentes esterólicos. En el caso de las células eucariotas animales, el colesterol, ¿ok? Esos componentes no van a estar presentes en las células procariotas, en las bacterias, van a carecer de esteroles. Y finalmente, la última estructura fundamental es la pared celular. Una de las estructuras más importantes de la bacteria, en donde más se hace énfasis. Más adelante la abordaremos un poco más a detalle, pero por ahora lo que tienen que saber es que la pared celular lo que sirve es para evitar los cambios de presión osmótica. ¿Se acuerdan que yo estaba mencionando que el medio intracelular está hipertónico con respecto al medio extracelular? ¿Ok? ¿Eso qué va a implicar? Que allí juegue una propiedad entre un juego que es cuando el agua, ya, dado que la membrana es permeable, va a irse de los medios de menor concentración hacia los de mayor concentración, es decir, en este caso, de fuera de la célula para dentro de la célula con el fin de igualar las concentraciones, ¿ok? ¿Quién evita ese cambio brusco en la presión osmótica? ¿Quién evita que la célula de la bacteria se hinche y explote por el agua que entraría bruscamente? La pared celular. La pared celular es eso, una barrera ante la presión osmótica. Algunos antibióticos lo que hacen es que atacan la pared celular e inhiben
inhiben, la síntesis de esta pared, y la bacteria al estar expuesta a esa presión osmótica se hincha y estalla. ¿Ok? Luego tenemos a los elementos facultativos. Vamos a tener primero el flagelo. El flagelo es una larga proyección de una molécula llamada flagelina que le va a permitir a las bacterias cierta movilidad, ¿ok? Y eso representa una ventaja, porque imagínense que las bacterias están en un pH que no es óptimo para estas. Entonces van a poder moverse hasta un sitio donde el pH sí sea más óptimo o que no tengan suficiente alimento. Se van a poder mover hacia un sitio donde sí tengan mayor sustrato, mayor alimento. Las que no tengan ese tipo de ventaja, ¿qué va a ocurrir? Van a quedar allí, van a morir. Entonces eso las vuelve facultativas. El pili. El pili, hay que hacer un paréntesis. Hay pili sexual y hay fimbria. ¿Ok? El pili sexual sirve para un proceso llamado conjugación. ¿Ok? La conjugación es cuando se pasa información genética a través de otra estructura facultativa llamada plásmido. El plásmido lleva una cierta información que puede variar, puede ser, por ejemplo, resistencia a un antibiótico, puede ser adaptación a un determinado ambiente. Entonces, a través del pili sexual va a pasar de una bacteria a la otra, el plásmido va a pasar de una bacteria a la otra y esas bacterias van a poder aprender y van a poder defenderse. ¿Dónde ocurre esa... ¿Qué ocurre? Que las que no tengan es pili sexual o no tengan el plásmido, ¿verdad? No van a poder pasar esa información y por ende las bacterias las bacterias vecinas no van a aprender, ¿ok? O en el caso de unas que no tengan para poder recibir, no van a poder aprender. Consecuentemente, van a estar sometidas a la adversidad del ambiente o al antibiótico y van a morir, ¿ok? Finalmente tenemos a la cápsula. La cápsula es una cubierta que le da a la bacteria resistencia a los medios ambientes agresivos. Supongan de nuevo que el pH no es el acorde a la bacteria o que hay un cambio brusco de pH. Bueno, pues esta cápsula puede servir de solución buffer, va a servir de amortiguador buffer, de solución amortiguadora y va a impedir ese cambio brusco de pH. Puede servir también como amortiguador térmico, ¿ok? Y hay unas células inmunitarias que van a ver con Laura Camila de Mundo Medicina el día sábado, en Generalidades de Inmunología, llamada macrófago, ¿ok? Los macrófagos lo que hacen es que se comen a las bacterias, tal cual, por eso se les llama macrófagos. Son células muy grandes y se comen a las bacterias. Las bacterias que presenten esa cápsula van a ser más difíciles de fagocitar. Véanlo de esta forma. Imagínense que ustedes están intentando agarrar un jabón y el jabón está sumamente mojado. Si lo agarran muy fuerte, el jabón va a salir volando de sus manos. Tal cual, así pasa con las bacterias que tienen cápsula y los macrófagos. ¿Ok? Entonces, una vez estudiadas todas estas estructuras, podemos hacer énfasis en la que dije, que es la de mayor énfasis en la cátedra. La pared celular. ¿Ok? ¿Y por qué la pared celular? Porque hay varios tipos de pared celular. Y de hecho, la pared celular va a servir para clasificar a las bacterias. ¿Ok? La pared celular se puede clasificar en gran positiva, gran negativa y en ácido alcohol resistente o no ácido alcohol resistente. Entonces, las gran positivas, así es como se van a ver a microscopía óptica, ¿ok? Las bacterias se pueden ver con el microscopio óptico, el que normalmente se encuentra en los laboratorios, y van a estar compuestas por una gruesa capa de peptidoglucano, ¿ok? O peptidoglicano, lo pueden encontrar de cualquiera de esas dos formas. El peptidoglicano está formado por dos aminoazúcares llamados N-acetilglicosamina y ácido N-acetilmurámico, que van a estar unidos por un enlace beta 1,4, un enlace glucosídico beta 1,4, ¿ok? Y va a ser una gruesa capa en el caso de la gran positiva. ¿Por qué se ve así en microscopía óptica? Lo abordaremos más adelante. Luego tenemos las gran negativas, que se ven de esta forma a microscopio, ¿ok? Y van a tener esta
capa mucho más delgada de peptidoglucano. El peptidoglucano no va a ser una gruesa capa como en las gram positivas, va a ser más delgada. Y es importante que recuerden estas dos cosas. ¿Okay? Es delgada en las gram negativas y es gruesa en las gram positivas. Y el externo a la capa de peptidoglucano vamos a tener una membrana externa. ¿Ok? También una bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Con cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica, pero esta va a tener en su cara externa, o sea, en la que ve hacia el medio extracelular, unas endotoxinas llamadas lipopolisacáridos, que están formadas por un lípido que está conectado a la membrana y por un antígeno que está bien completamente hacia el exterior. El lípido se llama lípido A, el antígeno se llama antígeno O. Esos dos en conjunto forman el lipopolisacárido, que le da propiedades antigénicas a las gram negativas. ¿Ok? Y finalmente tenemos a las ácido alcohol resistentes, que son aquellas bacterias que abordaremos más adelante, no se van a teñir bajo estas dos tinciones y no se van a ver así bajo microscopio. Hay que hacerle una tinción diferente, que ya la veremos. Se van a ver de esta forma en microscopía óptica, y su estructura va a ser un tanto distinta. Ellas van a tener peptidoglucano, cierto, pero también van a tener el lipoarabinomanano y ácidos micólicos. Las gram negativas y gram positivas tienen ácidos teltoicos, ¿ok? Las ácidos alcohol resistentes tienen ácidos micólicos y tienen el arabinogalactano también. Esto le da una condición un poco más de plasticidad que esta, que la pared celular es muy rígida, ¿ok? Esta tiene una condición un poco más de plasticidad. Pueden sufrir un poco más de deformación en cuanto a su forma. ¿Por qué son importantes estas? Porque hay un grupo particular de bacterias que son estudiadas, ¿ok? Son estudiadas, que son de gran importancia para el área de la salud, que son el género de las micobacterias, ¿ok? No son las únicas que son ácido alcohol resistentes, pero son las que son más importantes en términos de ácido alcohol resistente. Son las micobacterias. Por ejemplo, ¿quién me lo dice en el chat? Un ejemplo de micobacteria que causa una enfermedad conocidísima, importantísima. ¿Quién me lo dice en el chat? Para ver si siguen activos, que esto no sea tan nada más yo hablando, nada más yo diciendo cosas. ¿Quién me lo dice en el chat? Los leo. Sé que hay un retraso como de 10 segundos, así que no hay problema. A ver. Mycobacterium tuberculosis. Muy bien. La de la tuberculosis. Muy bien. Ese es como que el grupo. Hay Mycobacterium que van a producir tuberculosis. A eso se les van a llamar Mycobacterium tuberculosos. Y los que no van a producir tuberculosis. Un ejemplo concreto de uno que no produzca tuberculosis, Mycobacterium leprae. Ese produce lepra en lugar de tuberculosis. Y hay muchos otros que no van a producir tuberculosis. Pero los Mycobacterium son importantes principalmente por eso, por aquellos que pueden producir tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis. ¿Ok? Ahora, a partir de la pared celular es que se explica lo que son las tinciones bacterianas. ¿Ok? Las tinciones bacterianas son aquellos métodos que nos van a permitir identificar qué tipo de pared celular tiene. Y es como que uno de los primeros métodos que se hace a la hora de identificar la especie de la bacteria. ¿Ok? Entonces, la primera tinción que se enseña y que se hace es la tinción de Gram. ¿Ok? Gram fue un microbiólogo que desarrolló esta tinción y en honor a eso se le da este nombre a la tinción. Lo primero que se hace es que se fija la muestra en el portaobjeto con calor, ¿ok? Para que esté fija la muestra. Hasta ese momento no hay color porque solamente se le ha aplicado calor. Se le ha aplicado una llamarada para que se caliente y se fije. Posterior se aplica el primer colorante, que es la violeta de genciana. ¿Ok? Ambas muestras se van a teñir de violeta. ¿Ok? Luego se aplica el Lugol, que es como un fijador. ¿Ok? Para el colorante. Y hasta ese momento permanece en violeta. Cuando se aplica el alcohol acetona es cuando ocurre el primer cambio. La capa gruesa de peptidoglucano de las gram positivas impide la decoloración por alcohol acetona.
Por el contrario, como las gram negativas, ¿se acuerdan que les dije y les mostré que era muchísimo más delgada? ¿Ok? Muchísimo, pero muchísimo más delgada. Esta sí va a decolorarse bajo el efecto del alcohol acetona. ¿Ok? Y después se coloca un colorante de contraste. ¿Por qué? Porque, bueno, como todavía queda cierto colorante del anterior, pues entonces es difícil visualizarlo. Pero con la safranina, que es el colorante de contraste, si la bacteria es gram positivo, va a mantener siempre el color violeta, pero si es gram negativo, al llegar al alcohol acetona se va a decolorar y cuando se le aplica la safranina, que es el colorante de contraste, va a quedar con la tinción opuesta, ¿ok? Que es justo como se mostró en las diapositivas anteriores. Entonces, descubrieron después que la tinción de Gram no servía para todas, que había un grupo, que son las ácido alcohol resistentes, que se le tenía que hacer una tinción especial, que era la tinción de Ziehl-Neelsen. Igual, los que la descubrieron se llamaban así, pues en honor a ellos se les puso ese nombre. ¿Ok? Entonces, se comienza también por calor, aplicando para mantener fija la muestra. Luego se aplica fusina, que un detalle, en algunos libros dicen que en caso de no tener safranina para el contraste con el gram, se puede aplicar fusina en sustitución a la safranina. En el Ziehl-Neelsen se aplica el calor, ¿ok? Luego la fusina, para este punto ambas se van a teñir de rojo. Luego se va a aplicar calor nuevamente para fijar el colorante, permanece de rojo. Luego se aplica el ácido alcohol, ¿ok? El ácido alcohol, las que sean resistentes a este, pues no les va a hacer nada y no se van a decolorar, van a permanecer con el colorante. Por el contrario, las que no son resistentes al ácido alcohol, sí se van a decolorar, ¿ok? Van a perder el color de contraste, van a perder la fusina, y cuando se le aplica el colorante de contraste, que es en este caso es el azul de metileno, las ácido alcohol resistentes van a permanecer rojos, como se mostró en la diapositiva anterior, y las ácido alcohol no resistentes se van a teñir de azul. ¿Ok? Ahora bien, ya esos fueron como que el primer criterio que se le da a la clasificación, pero hay muchos otros. ¿Ok? Que combinando aquellos con esto es lo que más a profundidad verán en la cátedra para especificar qué especie bacteriana es. Aparte de eso de los cultivos en agar con chocolate, agar con sangre y demás. Entonces, el primer criterio que se aborda es la morfología. ¿Qué forma tiene la bacteria? ¿Ok? Si tiene una forma esférica se le denomina coco. Una bacteria que se le denomina coco es porque su forma es esférica. ¿Ok? Los cocos pueden tener tres tipos de agrupaciones. Estafilococos, si se agrupan en forma de racimo, de hecho, estafilo significa racimo. Streptococo, si se agrupan en forma de cadena, como un collar de perlas, ¿ok? Diplococo, porque se agrupan en dos, ¿ok? Y zarcina. Zarcina es un cubo hecho de 8 cocos agrupados, ¿ok? La forma como tal que vendría a tener sería un cubo formado por 8 cocos agrupados, ¿ok? Luego vamos a tener los bacilos, que van a ser una forma cilíndrica, ¿ok? Más alargada y recta. Hay un punto medio entre los que ni son bacilos ni son cocos que se les llama cocobacilo, ¿ok? Vamos a tener también a los espirilos, que van a tener una forma enrollada, y vamos a tener a unos que tienen una forma de coma, ¿ok? Cuando se ven a microscopio lo que pareciera sería eso, una forma de coma, que se les van a llamar vibrios, ¿ok? Esas son las principales morfologías que hay. Hay otras que derivan de estas, pero estas son las 5 principales morfologías que hay. También otro criterio es el metabolismo, ¿ok? Los requerimientos metabólicos que tenga la bacteria. Si la bacteria requiere oxígeno, ¿ok? Necesita presencia de oxígeno, se le llama bacteria aerobia, ¿ok? Si la ausencia de oxígeno no es permitida para la bacteria, es decir, si la bacteria se encuentra en un medio donde si no hay oxígeno se muere, entonces es una bacteria aerobia estricta. Si es una bacteria que en caso de que la presencia de oxígeno, ¿ok? No es necesaria, pero
en caso de que no esté, no van a morir, pues entonces se le denomina aerobia facultativa. ¿Ok? Las anaerobias son lo opuesto. Son aquellas que requieren que no haya oxígeno. El oxígeno para este tipo de bacterias es tóxico. ¿Ok? Entonces, estrictas si la presencia de oxígeno sí o sí implica la muerte de estas bacterias, y facultativas si se pueden adaptar a ambos ambientes. En algunos libros, de hecho, para algunas literaturas, las aerobias facultativas y las anaerobias facultativas es básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, el metabolismo también va a depender del requerimiento de la fuente de carbono. Si la fuente de carbono es inorgánica, es decir, por ejemplo, la fuente de carbono es el dióxido de carbono, eso es una fuente de carbono inorgánica, se van a denominar autótrofas porque ellas pueden producir su propio alimento. Pero por el contrario, si son inorgánicas, si son orgánicas, es heterótrofa. Y si son inorgánicas, como el dióxido de carbono, que es inorgánico, es autótrofo. Y si son orgánicas, se denomina heterótrofo. Por ejemplo, la glucosa. Tiene que ser una fuente de carbono completamente orgánica para que ésta pueda obtener energía. No puede producir su propio alimento. Los seres humanos somos heterótrofos porque no podemos producir nuestro propio alimento. Nosotros necesitamos consumir fuentes de carbono orgánicas que nos proporcionen esa energía. ¿Ok? La adaptación. ¿Adaptación a qué? Al medio en el que vive. ¿Ok? Si el pH es uno de los principales criterios abordados. ¿Ok? El pH. Las acidófilas son aquellas que viven en un pH ácido. Y es allí donde les pregunto. ¿Un pH ácido es un pH menor a qué valor? Los leo por el chat. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Muy bien, menor a 7. Sí. Ok, entonces aquellas que sean acidófilas necesitan vivir en un ambiente que tenga un pH menor a 7. Ok. El Helicobacter pylori, que vive en el tracto gastrointestinal, esta es acidófila porque el pH del estómago, ¿okay?, es altamente ácido y por ende necesita estar adaptada a ese tipo de medios ambientes. Neutrófila, ¿ok? Importante, neutrófilas no confundir con neutrófilos. Neutrófilos son células inmunitarias. Una bacteria neutrófila nos estamos refiriendo a una bacteria que para vivir necesita un pH neutro. Que el valor del pH neutro es 7, ¿ok? Y finalmente, las basófilas, que son aquellas que viven en un ambiente básico, es decir, con un pH que es menor a 7. ¿Y hasta qué valor máximo, ok? ¿Hasta qué valor máximo llega la escala del pH? Lo menor es 1, neutro es 7, y lo máximo, ¿qué valor? Los leo. 14, muy bien. 14, excelente. El pH más alto es de 14. Entonces, acorde a la temperatura también va a haber una clasificación, ¿ok? Si la bacteria vive en temperaturas menores a 20 grados se denomina psicrófila. Si vive en temperaturas iguales entre 20 y 40 grados se denomina mesófila. Y si la bacteria vive en temperaturas mayores a 40 grados se denomina termófila. Hay algunas que sí son psicrófilas facultativas porque viven normalmente en ese rango y pueden adaptarse un poco más, pero son principalmente estos los tres criterios: psicrófilas menos de 20 grados, mesófilas entre 20 y 40 grados, termófilas más de 40 grados. Ok, aquí una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la temperatura óptima? ¿Cuál es la temperatura a la que la mayoría de las bacterias patógenas, es decir, las que nos causan daño,
creen ustedes que van a vivir? O sea, las bacterias patógenas, en su mayoría, ¿qué creen que sean ustedes? ¿Psicrófilas, mesófilas o termófilas? ¿Cuál de esas temperaturas creen ustedes que van a oscilar las bacterias? Mesófilas, psicrófilas, termófilas, ¿qué creen que sean las bacterias que son patógenas? Termófilas, termófilas, seguro. Mesófilas, mesófilas, termófilas, mesófilas, mesófilas, termófilas, mesófilas, mesófilas, ok, sí, son mesófilas, ok, ¿por qué? Se preguntarán algunos. Porque la temperatura del cuerpo humano oscila entre los 35 y los 37 grados, temperatura normal, más de 37.5, 38 ya es considerado fiebre, ok, menor de 35, hipotermia. Entonces, ese rango de 35 a 37 grados es entre los 20 y los 40 grados, que es el rango que van a tener las bacterias mesófilas. Hay algunas bacterias que van a ser psicrófilas facultativas, es decir, ellas viven normalmente en temperaturas menores a 20, pero se pueden adaptar a temperaturas superiores a 30, y es entonces cuando allí pudiesen también entrar al cuerpo y adaptarse a las condiciones del cuerpo. ¿Okay? Esos fueron los principales criterios de clasificación. Vamos a entrar con un concepto importante, que es la esporulación. ¿Okay? La esporulación para las bacterias significa una cosa, para los hongos significa otra completamente distinta. Ya lo llegaremos cuando lleguemos a hongos. ¿Okay? Para las bacterias, la esporulación es una forma de resistencia. ¿Okay? Una forma de resistencia a ambientes agresivos. La bacteria detecta que no puede vivir en su forma regular y genera como un huevo, como una cubierta donde va a mantenerse todo su material genético y algunas estructuras esenciales para esta, hasta que el ambiente vuelva a ser agradable o vuelva a ser habitable. ¿Ok? Esta propiedad no la tienen todas las bacterias, solo lo van a tener algunas bacterias gram positivas, principalmente de algunos bacilos, no todos. ¿Ok? Es algo que no hacen todas las bacterias, pero es importante, sobre todo en términos de desinfección ambiental, principalmente. ¿Ok? Entonces, vamos con el último punto, que es la modalidad de infección bacteriana. El último punto de las bacterias, todavía falta virus y hongo. ¿Ok? La modalidad de infección bacteriana va a tener tres modelos. Modelo tóxico, cuando la bacteria libera toxinas, y no propiamente esta quien causa daño, sino las toxinas que esta libera. Por ejemplo, la vacuna contra la toxoides es específicamente para bacterias de este tipo, como por ejemplo el Clostridium tetani y el Corynebacterium diphtheriae. Lo que causa daño no es propiamente esas especies de bacterias, sino las toxinas que estas liberan. El modelo invasivo es cuando es directamente la bacteria la que causa el daño, no son las toxinas. Y finalmente el modelo mixto es cuando es una mezcla de ambas, la bacteria por su propia cuenta más las toxinas, las exotoxinas que esta libera por el cuerpo. ¿Ok? Luego tenemos ya por fin el segundo bloque, que es las generalidades de los virus. Y aquí nuevamente les pregunto yo a ustedes, los virus, intentemos discutir una pregunta aquí que ha sido muy polémica. ¿Los virus están vivos o no están vivos? ¿Qué dicen ustedes? Los leo en el chat. ¿Están vivos o no están vivos? ¿Están vivos o no están vivos? ¿Son seres o no son seres vivos? No, dice Frida. Frida dice que no. ¿Qué dicen los demás? Kian dice que no. Alexandra dice que sí, que están vivos. Xiomara dice que no, no están vivos. No saben ya, algunos están confundidos. Ok. Antes de responder propiamente esta pregunta, perdón. Otra pregunta. ¿Los virus son o no son células? Eso lo acabo de decir, al inicio de la ponencia lo dije. Los virus no son células. Ok. Otra pregunta. ¿Realizan metabolismo por su propia cuenta?
¿ok? Porque eso es otro criterio que tienen los seres vivos, que realizan el metabolismo por su propia cuenta, más allá de que obtengan la energía de alguna fuente externa que la produzcan. El metabolismo como tal lo realizan por su propia cuenta. Los virus ni son células, ni realizan el metabolismo por su propia cuenta. Bajo estos dos criterios ya se puede afirmar que no son seres vivos, porque recordemos que en el dogma central de la biología está establecido que la unidad fundamental de la vida es la célula, y si los virus no están hechos de por lo menos una célula, ¿cómo se pueden considerar seres vivos? Entonces, ¿qué son los virus? Los virus van a ser partículas infecciosas, agentes infecciosos de un nivel subcelular, que van a poder producir enfermedades. Van a ser parásitos intracelulares estrictos. Esto quiere decir que necesitan de otra célula para poder replicarse y para poder realizar todas y cada una de la síntesis de sus estructuras. Por su propia cuenta, un virus aislado no lo puede hacer. ¿Ok? Y van a ser los microorganismos de menor dimensión. Miden de 20 a 300 nanómetros. ¿Ok? Que como son unidades muy pequeñas, es difícil visualizar qué tan diferente es un micrómetro de un nanómetro. Un micrómetro son 1000 nanómetros. Para que tengan una escala o una idea, antes de hacer esta ponencia me tomé la molestia de hacer cuenta, y aproximadamente, si la bacteria más pequeña, no hablemos de las bacterias más grandes, si la bacteria más pequeña fuese del tamaño de un chihuahua, el virus más grande fuera del tamaño de una pelota de golf. El más grande, no los más pequeños, no los que miden 20 nanómetros, los que miden 300, ¿ok? Es decir, que habría virus que medirían apenas lo que mide una pequeña partícula, un pequeño trozo de foamy, ¿ok? O de anime. Entonces, eso ya te da una idea de qué tan pequeños son los virus. Tan pequeños son que para poder ser observados requieren de una microscopía diferente, llamada microscopía electrónica, que utiliza los haces de los electrones para poder ver estos, ¿ok? Bajo microscopía óptica no se van a poder observar los virus, ¿ok? El microscopio convencional, que normalmente se encuentra en los laboratorios de histología o de microbiología, no sirven para ver virus. Ok, ahora hablemos de la estructura, porque los virus, a pesar de que no son seres vivos, van a ser microorganismos que van a cumplir con criterios de estructura y que van a poder ser clasificados. ¿Ok? El núcleo, al igual que en la bacteria, es el material genético. ¿Ok? El material genético que en este caso no va a tener ambos. En todos los demás microorganismos vamos a encontrar ADN y ARN. En este caso, o tenemos ADN o tenemos ARN. ¿Ok? No tenemos ambos, o tenemos uno o tenemos el otro. De las clases de biología, sabemos que sabemos que el ADN está compuesto por dos cadenas, ¿ok? Unidas por puentes de hidrógeno, ¿ok? De doble hebra. Son dos hebras de ADN unidas por puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina, la adenina con la timina. Y que la ARN es realmente una sola hebra, no tiene una doble hebra. En el caso de los virus van a haber excepciones. Normalmente vamos a tener nuestro ADN que va a ser bicatenario, pero vamos a poder tener ADN monocatenario, de una sola cadena. Por el contrario, vamos a tener ARN principalmente monocatenario, pero también vamos a tener algunos casos de ARN bicatenario, ¿ok? Los virus rompen un poco con esta regla. En su núcleo va a poder tener estas excepciones. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que se estudia en la estructura viral es la cápside. ¿Ok? La cápside es una cubierta proteica que está formada por unidades llamadas capsómeros. ¿Ok? Esta cubierta proteica está inmediatamente externa al núcleo. ¿Ok? Contiene al material genético. Y aparte de las proteínas que forman los capsómeros, vamos a tener otras proteínas también. ¿Ok? Vamos a tener proteínas de superficie, las que nos cumplan con funciones estructurales o de anclaje a la célula. ¿Ok? Ya abordaremos eso de qué es el anclaje cuando lleguemos a la replicación viral. También van a servir para algo muy importante,
¿ok? Que va a ser la antigenicidad. Eso es otro concepto que abordarán con Laura Camila en la ponencia de generalidades de inmunología. Micro e inmuno se relaciona mucho, que, que es la capacidad que va a tener un agente extraño para ser reconocido por el cuerpo como tal, es decir, como un agente extraño, para que el cuerpo diga esto no es del cuerpo. ¿Okay? Eso es la antigenicidad, en una explicación muy sencilla. Las proteínas internas, las que nos sirvan para funciones estructurales, van a servir para funciones enzimáticas, ¿ok? Como la ARN polimerasa, por ejemplo. Y hay una tercera estructura, ¿ok? Que no la van a presentar todos los virus, algunos, no todos, que se denomina envoltura. La envoltura es una cubierta lipídica que deriva de las células parasitadas. Algunos virus, cuando están siendo eyectados de la célula, ¿verdad? Una vez ya estos se replicaron, esas nuevas partículas virales, al salir de la célula, desprenden parte de la membrana plasmática, y al desprender parte de esa membrana plasmática, esta se convierte en una envoltura, ¿ok? Al derivar o al provenir de la membrana plasmática, va a estar condicionado a que estos virus van a necesitar sí o sí medios acuosos, ¿ok? Los influenza virus, ¿verdad? Los virus de la influenza, el coronavirus, son virus con envolturas. Ellos van a necesitar más que todo medios acuosos, por eso son muy característicos de las mucosas. Acuérdense que les dije que las mucosas están húmedas, ¿ok? Y al ser una cubierta lipídica van a ser muy susceptibles a detergentes, a el éter y a la desecación, entre muchos otros agentes químicos y físicos, pero principalmente a esos tres. Cosa que los virus que sean desnudos, los que no tengan esta envoltura, no van a tener esa particularidad, ¿ok? El virión, y esto si quieren lo pueden anotar, el virión, ¿ok? Se define como la partícula viral completa, aislada, es decir, el virus fuera de la célula, aislado. Los virus que no tengan envoltura, los virus desnudos, su virión va a ser nada más el núcleo y la cápside, que a esas dos juntas se les llama nucleocápside, ¿ok? Así se le llama, tal cual, no tiene misterio. Nucleocápside, ¿ok? El núcleo más la cápside en los virus desnudos es todo el virión. En el caso de que el virus tenga envoltura, el virión va a ser también el nucleocápside más la envoltura, ¿ok? Va a ser una mezcla de el nucleocápside más la envoltura. Entonces, cuando les estén preguntando qué es el virión, sean específicos con eso, que es la partícula viral infecciosa aislada, es decir, fuera de la célula, pero va a depender de si es desnudo o si es envuelto, qué componentes forman al virión. Ahora, clasificación de los virus. Los virus tienen muchísimos criterios de clasificación. La sola presencia o ausencia de envoltura es uno, ¿ok? Que los virus tengan o no tengan envoltura ya los clasifica, pero hay otros criterios. Como por ejemplo que la célula que parasitan. Si los virus parasitan células del reino animal, van a ser virus animales. Del reino vegetal, virus vegetales. Y si parasitan bacterias, van a ser bacteriófagos, ¿ok? Los bacteriófagos son esos, virus que parasitan bacterias. De hecho, en algunos libros, los bacteriófagos no los van a encontrar dentro de los virus, los van a encontrar dentro de las bacterias, a pesar de que especifican que son esos, virus que infectan bacterias. También vamos a tener el criterio de ¿ok? La morfología va a estar determinada por muchas cosas, por el tamaño del virus, por la envoltura, por las proteínas que tienen en su superficie, pero va a estar determinado también principalmente por la simetría, y la simetría la da la cápside, ¿ok? La cápside, acorde a cómo se agrupan esos capsómeros, va a tener un determinado orden, una determinada simetría. La primera que tenemos es la simetría icosaédrica, ¿ok? La simetría icosaédrica es un icosaedro, un poliedro, es decir, un cuerpo geométrico de 20 caras triangulares equiláteras,
¿ok? En el caso de los nucleocápsides de los virus, cada cara triangular la forma 3 unidades de capsómero. Entonces, para formar un cápside icosaédrico vamos a necesitar 60 subunidades de capsómero, ¿ok? Eh, Cabe destacar que esta simetría realmente se ha descubierto más que todo con el desarrollo de la microscopía electrónica y con la mejoría del uso de esta. No fue que la microscopía electrónica se inventó un día y ya al día siguiente todo el mundo la sabía usar. Muchas veces en la microscopía las imágenes que se muestran son esféricas, no siempre se va a ver el cápside icosaédrico con la forma icosaédrica. Realmente lo que se suele apreciar es una forma esférica, pero la verdadera forma que tiene es esto, un icosaedro. Vamos a tener a los virus que son elipsoidales, que va a ser una espiral, ¿ok? Una espiral de capsómero hueco, ¿verdad? Van a generar un tubo hueco que en el centro va a tener a el ácido nucleico, ¿no? Que puede estar enrollado así, ya saben, el ácido nucleico que puede ser ARN o puede ser ADN, varía. Vamos a tener la simetría mixta, ¿ok? Que es una mezcla de las dos. Es decir, no es nada más un icosaedro o nada más un elipsoide, es una mezcla de ambas. Y esta simetría es bien importante, ¿ok? Porque esta simetría la van a tener los bacteriófagos. Finalmente, la última simetría es la simetría de la simetría compleja, que es aquella que no es clasificable bajo los criterios anteriores, ¿ok? Ahora, otro criterio es la presencia del ácido nucleico. Si es un virus ADN, es un desoxirribovirus. Si es ARN, es ribovirus. ¿Ok? Según la epidemiología. Según la epidemiología va a depender de la forma de transmisión que tenga el virus. Arbovirus. Arbovirus es transmitido por un artrópodo, por un insecto. Díganme por el chat un virus importante que es transmitido a través de insectos. Esa enfermedad es endémica, creo que en casi toda Sudamérica. Un virus importante, importantísimo, que es transmitido a través de los artrópodos. Específicamente a través del zancudo. O sea, el zancudo vendría siendo eso, un artrópodo, un insecto que transmite. Dengue, excelente. El Zika también entra en el criterio, sí. Dengue, el Zika, el chikungunya. De hecho, todas esas son transmitidas, todos esos virus son transmitidos por el mismo insecto. ¿Okay? Virus respiratorios, no hay mucho misterio, son aquellos virus que son transmitidos a través de la vía respiratoria, como por ejemplo el COVID, el SARS-CoV-2 que produce el COVID. Y los entéricos son aquellos que son transmitidos a través de la vía gastrointestinal. Estos entran a través de la cavidad bucal, ¿verdad? En los alimentos o en aguas contaminadas y salen a través de las heces. ¿Cómo llegan a las demás personas? Bueno, alimentos o aguas que se contaminan con estas heces, directa o indirectamente, o a través de malos hábitos higiénicos, de no lavarse bien las manos después de ir al baño y llevarse las manos a la boca. Así que es importante lavarse las manos, no solamente para evitar la transmisión del COVID. ¿Ok? Virus que cumplan con este criterio. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A y hepatitis E. ¿Ok? Esos son los virus de la hepatitis que se transmiten a través de la vía entérica. Ahora, tenemos la replicación viral, que este es el proceso a través del cual los virus generan más partículas virales. Como ya se dijo, se necesita metabolismo de células parasitadas. Por su propia cuenta, un virus no se replica. Y tiene 3 fases. La primera es la infección. Consiste en la inoculación de parte o de toda la partícula viral dentro de la célula. Esta va a tener 3 fases. La absorción, aquí hubo un error, ¿okay? Es absorción, muchachos, no adorción. Absorción, que consiste en la fijación del virus en la membrana de la célula que va a parasitar, ¿ok? El anclaje,
¿ok? Por eso algunos virus tienen proteínas de anclaje. En la penetración, ¿ok? Que consiste en la introducción de parte o de toda esa partícula al interior de la célula, y esta va a tener tres métodos. Primero, los virus envueltos van a tener algo que se llama fusión de membranas. Acuérdense que les dije que la envoltura es un desprendimiento de la membrana celular de otra célula. Entonces es como que si ahora esa parte que se desprendió de una se uniera a otra y entrase y deja nada más adentro el nucleocápside dentro de la célula. ¿Ok? Luego también podemos tener a los virus desnudos que van a hacer un proceso llamado viropexis, que es una pinocitosis, un proceso de introducción de sustancias, un proceso de introducción de sustancias que tiene la célula, ¿verdad? En donde la célula se come al virus. Y luego tenemos la liberación del ácido nucleico, ¿ok? Una vez ya, por cualquiera de los métodos que se ha explicado anteriormente, entró la partícula viral al interior de la célula, se libera el ácido nucleico. Si pasó con todo y envoltura, como se dan con algunos virus, se desprende de envoltura y de nucleocápside. Si no, nada más se desprende el nucleocápside y queda el ácido nucleico libre. Y a partir de allí es que empieza el proceso de la síntesis. Va a ocurrir todos y cada uno de los distintos, de la formación de las nuevas partículas. Se va a comenzar a codificar las nuevas proteínas que necesita el virus, las nuevas estructuras que necesita el virus, ¿ok? Y en esta fase no es detectable el virus, ¿verdad? En la célula como estructura infecciosa, ¿ok? Y va a variar según el ácido nucleico. El ADN va a tener, los virus ADN van a tener una forma, los virus ARN van a tener otra forma de realizar su síntesis, de codificar lo que necesitan codificar, ¿ok? La última fase es la de la liberación, que consiste en la integración de las diferentes partes de la formación de la partícula vírica, ¿ok? Una vez ya se sintetizaron todas esas partes, todas esas proteínas, todos esos capsómeros, comenzamos a integrar, a unir, también se replica el ácido nucleico. Ojo, no solamente se replican las proteínas y la cápside, también se replica el ácido nucleico en ese proceso, el ácido nucleico viral. Y ya en esta fase se comienzan a unificar, que es lo que es la maduración, y luego se expulsa de la célula, que es la liberación. En algunos casos, ambos procesos ocurren en simultáneo. En otros, por el contrario, no ocurre en simultáneo, sino que primero ocurre la maduración y después que se libera. ¿Ok? Ya vamos con los agentes infecciosos subvirales, ¿ok? Que son agentes que no son virus como tal, así como los virus no son células, estos no son virus como tal, pero estos pueden producir enfermedad. Por ejemplo, los viroides, que son moléculas de ARN, que van a tener pequeños segmentos que van a ser bicatenarios. En sí es una molécula larga de ARN monocatenario, y vamos a tener segmentos que van a ser ARN bicatenario, que es la estructura secundaria de esto. Y vamos a tener a los priones, que van a ser proteínas infecciosas. Como son proteínas y no son propiamente virus, van a ser resistentes a todos y cada uno de los agentes físicos y químicos que puedan inactivar a los virus. Hay una enfermedad importante que causan los priones. Alguien me dice el nombre formal de la enfermedad de las vacas locas. ¿Alguien por casualidad se lo sabe? ¿Alguien se lo sabe? ¿Chico? ¿No? Bueno, si no se lo saben, se llama encefalopatía espongiforme bovina, ¿ok? Encefalopatía espongiforme bovina, y esa es causada por prion, ¿ok? Era para tener un ejemplo. Ya falta poco, vamos a terminar, ya estamos terminando, ¿ok? Ok,
vamos con generalidades de los hongos, con micología. Los hongos no abordó tanto tema, ¿ok? ¿Por qué? Porque los hongos no suelen ser el bloque más largo y no quise tampoco alargar muchísimo esta ponencia, así que van a ser el bloque más corto que tanto de esta ponencia y créanme, también es el bloque más corto de la cátedra. Los hongos que son microorganismos eucariontes, ¿okay? Son células eucariotas que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Dependiendo de si son unicelulares o pluricelulares, van a tener una forma u otra y abordaremos eso. Menos de 100, algunas literaturas dicen menos de 200, de las 100.000 especies de hongos que existen son patógenos, propiamente por el cuerpo humano. La gran mayoría de los hongos van a vivir en el medio ambiente, alimentándose de la materia orgánica en descomposición, a eso se le llama que vivan en estado saprófito, que viven alimentándose de la materia orgánica en descomposición, y que muchas de las infecciones ocasionadas por los hongos van a ser de carácter oportunista, ¿ok? Muchas de estas infecciones van a ser de carácter oportunista. ¿A qué me refiero con que son de carácter oportunista? A que van a estar mediadas por condiciones de inmunodeficiencia, como ya expliqué al inicio de la ponencia. ¿Ok? Un ejemplo en concreto, la Candida albicans. Esa es una infección oportunista que se da en los pacientes que desarrollan SIDA. ¿Ok? Síndrome de inmunodeficiencia. Los hongos alceontes van a poseer todos y cada uno de los organelos membranosos que células procariotas, las bacterias, no poseían. Por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias, el aparato de Golgi, ¿ok? Van a tener esteroles en la membrana, pero a diferencia de las células animales que tienen el colesterol, estas van a tener el ergoesterol. Y van a tener una pared celular hecha de quitina y glucano, que también tiene cierta rigidez. Y su reproducción va a ser sexual o asexual. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de la morfología que tenga el hongo, ¿ok? Los hongos, dependiendo de la morfología que tengan, pueden ser unicelulares, que se denominan levaduras, o pluricelulares, que se denominan mohos. Los unicelulares, las levaduras, van a ser van a tener una reproducción, asexual, ¿ok? Van a tener dos tipos, o gemación o fisión binaria, pero ambas son reproducción asexual. Y a formar van a ser unas colonias, ¿ok? Los mohos. Los mohos son pluricelulares, están formados por cadenas tubulares, ramas tubulares llamadas hifas, ¿ok? Que estas van a tener tabiques. Okay, los mohos son cadenas largas que van a tener segmentaciones llamadas hifas, que van a estar separados por tabiques. Okay. Cada segmento se le denomina hifa, y a esas ramificaciones interconectadas forman un denominado micelio. Okay. Tenemos ramas que van a estar separadas por tabiques, y esas ramas, cuando se enredan entre sí, forman lo que se denomina micelio. El dimismo consiste en la capacidad que tienen algunos hongos para estar o como mohos o como levaduras, dependiendo del ambiente. Esto ocurre con muchos hongos que son patógenos. El dimorfismo es importante por eso, porque hay muchos hongos patógenos que van a producir esto. Por ejemplo, el Histoplasma capsulatum cumple con este criterio de dimorfismo. En medio ambiente se encuentra en forma de moho y infectando el cuerpo se encuentra en forma de levadura. Entonces eso es importante que se sepa. ¿Por qué? Porque puede que en los primeros estudios que se hacía del histoplasmosis, pues no observaban lo mismo y pensaban que era otro microorganismo. No, resulta que sí era el mismo, solo que estaba en un estado morfológico diferente. ¿Okay? Los mohos pluricelulares se van a reproducir a través de lo que se denomina esporulación. En este caso, en el caso de los hongos, es algo distinto que para las bacterias. Para las bacterias es resistencia. Para una espora, para un hongo, es a través de una reproducción sexual. Los hongos pluricelulares también pueden reproducirse de forma asexual, pero lo más común es de forma sexual. ¿Cómo de forma asexual? A través de la mitosis. De forma sexual, a través de la meiosis, con la esporulación. ¿Ok? Micosis.
Micosis se le denomina a la infección por hongo y va a depender del grado de penetración. Las micosis que invaden nada más los tejidos altamente queratinizados, entiéndase piel, entiéndase uñas, entiéndase cabello, van a eh, hacer micosis superficiales. ¿Ok? Esas son las micosis superficiales. Las que invaden nada más tejidos de altamente queratinizados, que eso está en la superficie del cuerpo. Profundas, penetran tejidos subcutáneos. ¿Ok? Localizadas si se limitan a una determinada región, como la esporotricosis. Sistémica, si se dispersan por todo el cuerpo o pueden hacer migración a diversos sistemas, como la histoplasmosis. ¿Ok? Y hemos terminado con la ponencia. Sé que fue muchísimo contenido. ¿Ok? Recuerden que la palabra clave no puede aparecer en el chat. Recuerden, es una sola. Y si ya la vieron en pantalla, es esa la nota. Ya terminamos. Espero que la gran mayoría de ustedes haya podido, o una parte importante de ustedes haya estado como este meme de que comenzó esta ponencia y se motivó un poco más, ¿ok? A, a aprender sobre esta materia, una materia que a mí me encanta cuando la vi, me encanta pasarlo ahorita. Yo soy un gran amante de la microbiología y bueno, quería despedirme con un mensaje. Antes de eso, quiero agradecer a Cardiopautas por el diseño de estas diapositivas. En los comentarios llegué a ver que alguien dijo que le gustó muchísimo estas diapositivas, así que el responsable del diseño de estas diapositivas fue él, Michael Sierra, el creador de Cardiopautas. Síganlo en sus redes sociales. La palabra clave, muchachos, no se preocupen, ya les explicaremos con respecto a eso antes de que cierren. Y el mensaje que les tengo para cerrar es que la vida es el mejor maestro porque no siempre te enseña, pero siempre puedes aprender de ella, ¿verdad? No siempre nos están dando un mensaje místico, cósmico, pero siempre hay algo que nosotros podemos aprender de cada situación, ¿ok? Así que muchísimas gracias y quedo pendiente para la ronda de preguntas, ¿ok? No sé si Andrea, si Quitomeda, Andrea, las muchachas ya estarán en transmisión. Ya va. Bueno, excelente la charla. Ok, Andrea, no sé Muy, si estás muy ahí. buena. ¿Se me escucha? Espero que sí se me esté escuchando, ¿verdad? Bueno, excelente la charla. Enger, excelente. Me encantó. Me resumiste todo un semestre con cosas muy importantes y puntuales. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar con las preguntas, a ver si es que ha quedado alguna duda. Aunque la verdad, todo fue muy perfecto. Estuvo muy claro el tema. Pero de todas formas, como que vamos a dar chancecito para ver si es que hay alguna que otra pregunta.
Enger, veo una pregunta, nos están diciendo que ¿cuál es el nombre de la enfermedad de las vacas locas? Enger, ¿me escuchas? Bueno, chicos, no sé si Enger me escucha, tal vez algo pasó, pero la enfermedad, pero, esperemos ya, pero la enfermedad de las vacas locas es una encefalopatía espongiforme bovina. Se la conoce así por cuando se hacen las autopsias, se le ve al cerebro como forma de una esponja, así como las esponjitas con las que nosotros como que lavamos los platitos, así unas esponjitas así. Entonces por eso tomó ese nombre la enfermedad y como lo pusieron bien en el chat, se la conoce como EEB. Muy bien. El registro de licencia ya les vamos a aclarar sobre eso. Nuevamente felicitamos a Enge, excelente ponencia. Yo creo que con eso podemos ir. Yo creo que con eso podemos ir cerrando porque me parece que hubo algo ahí. Entonces vamos a dar paso a Sociem. Sí, gracias Andrea por el pase. Como tú mencionaste, ha sido una excelente ponencia. Agradecer al ponente Enger, que en sus redes sociales pueden seguirlo como Nerd of the Class, tanto en Instagram como en YouTube. Y bueno, agradecer también a todos los presentes, ¿no? Por formar parte de esta magnífica actividad. No sé si ya se me escucha. Ajá. Ahora sí, Enger. Habla, Andrea, para ver si te escucho. Ya te estoy Ahora sí, viendo. ya te escuchamos, ya. Estábamos Bueno, en la... habían Creo que preguntado tengo sobre un cuál es el problema aquí nombre de con la el computador. enfermedad. Ya, voy a refrescar la página para ver si Ya, refrescando la ok, te página espero. se me Dale. escucha Ya listo, Enger. nuevamente. Bueno, vamos a esperarle un ratito a Angel para que refresque la página y se pueda conectar para ver si es que respondemos alguna preguntita ya. Vamos a esperarle un ratito. Mientras tanto, en la pausa comercial, les invitamos a que nos acompañen el resto de las ponencias, que ya saben van a estar muy chéveres, va a haber bastante contenido y sobre todo la orientación de cómo ir estudiando las diferentes materias para que se nos haga un poquito más fácil cuando ya las topemos en los diferentes niveles del semestre, que cada vez se va profundizando un poquito más. Pero sin embargo, aquí pueden encontrar bases muy importantes, conceptos, cosas puntuales que les va a servir a comprender mejor cuando vean a los libros de texto, cuando vayan a profundizar.
ese es el fin de estas semanas y les agradecemos por estar con nosotros, ¿no? Vamos a esperar un ratito a Anger que refresque la página. Muy bien, y hasta eso, cuéntenos desde qué país nos están siguiendo. Ok, probemos. Enger, ya estás con nosotros. Excelente, sí, ya te escucho. De verdad que no escuchaba nada, nada de nada. Ahora sí, ya te escucho. ¿Qué Muy bien. preguntas Bueno, les tienes? habían preguntado sobre cuál es la enfermedad de las vacas locas, que fue lo primero que pregunté. Encefalopatía espongiforme bovina es causada por priones. ¿Ok? Era un ejemplo sobre una enfermedad que sea causada por priones. Esta es causada Ya, por el consumo de carnes contaminadas con este prion. ya, perfecto. La siguiente nos dice que la cándida afecta a embarazadas en su mayoría. Mira, No sé por qué. no dudo no tengo una respuesta definitiva para eso. No dudo que las embarazadas, porque dado que están pasando un proceso fisiológico distinto, tengan una mayor susceptibilidad a ese tipo de infecciones. Sin embargo, la cándida más que todo, la candidiasis más que todo viene asociada a eso, a inmunodeficiencias. La inmunodeficiencia más famosa que tenemos, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Perfecto, sí. Ya, Michelle nos pregunta, ¿cualquier bacteria, virus, hongo, parásito es oportunista en personas inmunodeprimidas? No, los que sean patógenos estrictos no van a perder su condición de patógenos estrictos solo porque están infectando a una persona que esté inmunocomprometida o inmunodeficiente. Los que tengan la definición de patógenos estrictos de que tanto en personas sanas como en personas con inmunodeficiencias causan infección, eh, van a perder esa definición. Pero los que sean patógenos oportunistas, pues sí, se van a mantener como patógenos oportunistas. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias, Enger. Esas son todas las preguntas que he encontrado aquí en el chat. No sé si tengan alguna otra duda, muchachos. Yo leí, yo leí Esto para... que yo leí por allá una pregunta mientras estaba exponiendo que alguien no entendió lo del criterio acorde acorde el origen de la molécula, de si era orgánica o si era inorgánica la fuente de carbono, que no entendió esa parte. Ok, para ese usuario, leí la pregunta muy rápido, no recuerdo quién la preguntó. Para ese usuario, lo que tienen que entender es, autótrofo se denomina todo organismo que puede producir su alimento. Por ejemplo, las plantas son autótrofas. ¿Por qué? Porque estas producen su alimento a partir del dióxido de carbono, que es una molécula inorgánica. Bacterias que sean autótrofas van a cumplir con algo similar, van a obtener su glucosa a través de que ellos mismos la sinteticen. Ellos nada más necesitan una fuente de carbono inorgánica y la van a sintetizar ellos. Las bacterias que no necesitan consumir directamente glucosa para poder realizar glucólisis y todo ese proceso metabólico que libera ATP, que es energía. ¿Okay? Era eso principalmente. De resto, creo que sí, ya podemos dar cierre. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Así que los dejo con Carmen de la sociedad.
Sí, listo. Gracias, Enger. Excelente ponencia. Gracias por tu tiempo. Y bueno, chicos, mencionarles que esperamos que los conocimientos transmitidos sean de gran provecho para ustedes, ¿no? Ya que con ese fin es que se realizan estas ponencias o estos cursos. Y además recuerden que pueden volver a ver la ponencia en el canal transmitido como las demás ponencias que van a venir durante la semana. Solamente tienen que tener en cuenta que dependiendo de las ponencias va a cambiar el canal. También los invitamos a participar en las redes sociales compartiendo una historia de la captura que hayan tomado de la ponencia, etiquetando a 2 cuentas y colocando semana académica con el hashtag de su país. Además de eso, recordarles que el formulario de asistencia será enviado por cada uno de los grupos de WhatsApp, tanto como en Telegram, y esta se enviará una vez acabada la ponencia, y la palabra clave que estaban viendo en la pantalla por unos segundos y luego desaparecía, esta debe ser escrita tal y como apareció. Es decir, si apareció, por ejemplo, con letras mayúsculas todo, así debe escribirlo. O si la primera estaba mayúscula, así debe escribirlo, tal y como apareció en la pantalla. También que el nombre debe estar completo, los de ustedes, justo como escribieron en el formulario de inscripción en mayúsculas. Y bueno, todos los que no hayan podido sintonizar o bien hayan empezado a mitad de la transmisión, la ponencia, recordarles que cuentan con 8 horas todavía para que puedan ver la transmisión y llenar el formulario, ¿no? Así que les deseamos para todos y continuamos el día de mañana. Gracias a todos.